La microbiota intestinal es la más famosa, es la que todo el mundo conocemos, pero la realidad es que todo nuestro cuerpo está lleno, literal, de estos individuos que son benéficos. Me gustaría un poco que hablaras de ese tema de la microbiota es diferente si naces por cesárea a que si naces por parto natural. Y saber la diferencia entre ambas y si una es mejor o peor que la otra. Microbiota tiene dos puntos como puntos muy importantes, que es la vía de nacimiento, que es el parto o la cesárea. Luego, el segundo punto importante es la lactancia materna. Tenemos un tercer momento importante que es con la dieta. ¿Nos puedes contar un poco más la diferencia y qué es un prebiótico a un probiótico? Se incluyeron también los posbióticos y los simbióticos. O sea, eso lo pusieron solamente más complicado. Yo sé que existen diferentes cepas de probióticos, ¿no? Y esto que acá comentas tú de los oligosacáridos de la leche humana, que son los HMOs, que de repente vemos en las etiquetas de fórmulas o cosas así. Se ha visto que hay como más de 200 diferentes tipos de HMOs, o sea, son muchísimos, y cada mamá produce diferentes. Eso está muy cañón. Sabemos que la leche materna es por mucho el mejor alimento que le puedes dar a tu bebé. Pero en el caso en el que tengamos que complementar o alimentar 100% con fórmula, ¿qué debemos de revisar, por ejemplo, en ingredientes o para elegir una fórmula de acuerdo a las necesidades de un bebé? Entonces tú dirías como, ¿por qué un bebé tan chiquito está estresado? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Pero tal vez no es el bebé, sino tú en la... ¿Sabías que el intestino de tu bebé está repleto de billones de microorganismos que juegan un papel crucial en la salud de tus hijos, desde el sistema inmune hasta el estado de ánimo? Hola, soy Salma Mendoza y te doy la bienvenida a The Milk Tribe Podcast, el espacio donde las mamás encuentran apoyo, información experta y comunidad. Hablamos sin filtros sobre maternidad, nutrición infantil, salud mental y cómo equilibrar la vida personal y profesional. Aquí no hay tabúes ni juicios, solo conversaciones reales para que cada episodio te deje con algo nuevo para aplicar en tu vida diaria. Hoy tenemos como invitada a la doctora Marta Martínez Soto, una destacada gastroenteróloga pediátrica, con especialidad en nutrición clínica y con amplia experiencia en el cuidado de la salud infantil. Actualmente, ella es líder del área de nutrición en el Instituto Nacional de Pediatría y es miembro del grupo pediátrico Acerrín. En este episodio vamos a hablar sobre qué es la microbiota, cómo se establecen los bebés, el consumo de prebióticos y probióticos, qué tanto lo necesitamos y la diferencia entre cada uno de ellos. También hablaremos sobre la alimentación con fórmula y cómo puedes apoyar la salud intestinal si tu bebé no puede tener lactancia materna exclusiva. Este episodio es para ti si te interesa conocer más sobre cómo cuidar la salud intestinal de tu bebé, desmitificar información que hayas escuchado y no tengas claridad de si es real o no, y también si buscas consejos prácticos para apoyar el bienestar de tu pequeño. Únete a nuestra tribu, que se apoya mutuamente y se empodera con información valiosa. Suscríbete ahora para que no te pierdas de ningún episodio. Marta, hola, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, además de ya la introducción que hicimos sobre ti un poco, no sé si nos quieras contar sobre tu experiencia o algo que te parezca relevante de comentarnos antes de empezar con el episodio. Hola, muchas gracias por invitarme. Y quiero decirles que soy una apasionada de la nutrición, lo que es mi parte favorita de la gastroenterología. Y pues también justo la microbiota y su relación con la alimentación, como que son los dos temas que creo que más me apasionan en la vida. Así que si soy muy intensa, me detienes porque me encanta. No, yo feliz que te apasiones y que nos cuentes todo porque es súper importante. A mí me parece un tema muy importante, la verdad. Oye, y aprovechando, bueno, justo que mencionas el tema de la microbiota y que es el tema principal de nuestro episodio, ¿nos podrías contar un poco qué es la microbiota? ¿Por qué es tan importante? Últimamente hemos hablado, o se ha escuchado mucho sobre el tema de la microbiota, pero cuéntanos un poco qué es y por qué es tan importante, sobre todo en los bebés. Bueno, pues la microbiota es este conjunto de bacterias, hongos, parásitos y virus que viven como en armonía en nuestro cuerpo. La microbiota intestinal es la más famosa, es la que todo el mundo conocemos, pero la realidad es que tenemos en todas partes, ¿no? Tenemos en la piel, en la nariz, en la boca, en los pulmones, vaginal, o sea, todo nuestro cuerpo está lleno, literal, de estos individuos que son benéficos para nosotros en general o suelen tener como esta armonía con nuestro cuerpo y pues la importancia, sobre todo de la intestinal, que es la que más se ha estudiado, es que esta armonía entre estos bichitos y nuestro cuerpo radica en que pues tienen efectos positivos en el sistema inmunológico, en la digestión y también incluso están como en nuestro humor, o sea, partes como neurológicas que se ha visto que tienen como puntos muy positivos. Y en la parte de los bebés, que es básicamente cuando comienza la vida, o sea, ¿cómo se empieza a poblar? Porque también
He escuchado y me gustaría un poco que hablaras de ese tema de la microbiota es diferente si naces por cesárea a que si naces por parto natural. Y aquí un poco saber la diferencia entre ambas y si una es mejor o peor que la otra o nada más son distintas. O sea, bueno, han habido como también muchos estudios que han cambiado nuestros paradigmas, porque antes creíamos que el bebé estaba en un ambiente estéril, ¿no? O sea, que la placenta y todo esto era estéril, y ahora se ha visto que no necesariamente es así. Entonces, desde el embarazo, lo que la mamá consume, antibióticos, como come, parece que tiene una cierta influencia en el bebé. O sea, como que desde ahí empieza a haber un cierto desarrollo, pero si bien, como tú dices, o sea, la microbiota tiene dos puntos muy importantes, que es la vía de nacimiento, que es el parto o la cesárea. En el parto, pues obviamente la colonización, que así lo llamamos, que es como cuando justo se llena todo el cuerpo de estos bichos, va a ser de la microbiota vaginal de la mamá. Contra la cesárea, que en ocasiones pues es muy parecida al ambiente hospitalario, ¿no? Como que esa primera colonización. A ver, no quiere decir que si naciste por cesárea tu microbiota ya valió, no, pero pues sí son diferentes, ¿no? Luego, el segundo punto importante es la lactancia materna. La leche materna tiene muchísimos probióticos por sí misma y tiene prebióticos que también van a colonizar de manera importante la microbiota del bebé. Además, pues tiene ciertos componentes que harán que crezcan unos bichos que son más positivos que otros. También, si no pudiste lactar, tampoco es como que ya valiste, ¿no? Tenemos un tercer momento importante que es con la dieta. Y eso se va a mantener a lo largo de toda la vida. O sea, lo que coman los bebés en la complementaria sí va a ser importante para fortalecer esta microbiota o estos bichitos que queremos que crezcan de manera positiva. Y un poco yéndome un poco para atrás, yéndome un poco más a la parte básica, o sea, si nos puedes contar un poco más la diferencia y qué es un prebiótico a un probiótico. Pues mira, ya hay muchas cosas ahora más modernas también, porque ya se incluyeron también los posbióticos y los simbióticos. O sea, eso lo pusieron solamente más complicado. O sea, el prebiótico es un microorganismo vivo que en cantidades correctas es benéfico para nuestro cuerpo, ¿no? El prebiótico son estas fibras o estos alimentos que son fermentados en cantidades correctas que van a nutrir al probiótico o a la microbiota, ¿no? O sea, como que es la comida de la microbiota. El posbiótico ahora es el organismo o la sustancia que generó el metabolismo de la microbiota con el prebiótico, ¿no? Lo que sale. Ya te pueden dar casi la sustancia final. Y el simbiótico es cuando te unen un prebiótico con un probiótico, ¿no? O sea, como que unen los dos y hacen un simbiótico. Entonces, como que cada cosa funciona diferente. Ya. Y en el caso, ahorita que hablaste de estos 4 conceptos, en el caso, por ejemplo, supongo que en la lactancia materna se encuentran los 4 diferentes y es como una colonización muy específica hacia el bebé mamá, o sea, específicamente, o cómo funcionan en esta parte de la leche materna. O sea, en la leche materna, o sea, lo que tenemos son probióticos y prebióticos generalmente, ¿no? O sea, el colon del bebito es el que va a ser el simbiótico, ¿va? Entonces, es lo que va a ser como que justo tengas esas sustancias importantes. La mamá tiene, por ejemplo, los HMOs, que son estos oligosacáridos eh, de la leche materna, que son carbohidratos como complejos, que son el tercer ingrediente más importante en la leche materna, que lo que hace es que justamente actúa como un prebiótico. Entonces, todo lo que el bebito ya tiene como colonizado, esto lo va a hacer como que crezcan un poco más estos bichitos. ¿Y hay algún componente genético que defina? O sea, yo sé que existen diferentes cepas de probióticos, ¿no? Y esto que acá comentas tú de los oligosacáridos de la leche humana, que son los HMOs, que de repente vemos en las etiquetas de fórmulas o cosas así, hay muchos tipos distintos. Aquí la genética juega un papel que predispone a ciertas cosas o todas son como parecidas. O sea, los HMOs también han sido como este boom, ¿no? Actualmente, porque era algo que tiene poco tiempo de descubierto, o sea, realmente no son como tan viejitos. Se ha visto que hay como más de 200 diferentes tipos de HMOs, o sea, son muchísimos, y cada mamá produce diferentes. Eso está muy cañón. O sea, cada mamá tiene una producción diferente de HMOs y aparte hay diferentes compuestos, o sea, diferente tipo de carbohidrato que es el que los lleva. Puede ser galactosa, sacarosa o fructosa, o incluso lactosa, que van a llevarte como a estos HMOs. Y lo que se ha visto es que hay una cierta relación más bien con el tipo de sangre de las mamás, ¿no? Pero es súper difícil saber si tú vas a ser una productora de 150 HMOs y tu vecina va a ser una de 20, ¿no? Es imposible saberlo,
pero al final todos tienen algo positivo. Claro. Y que también supongo que depende mucho la etapa de la vida del bebé, ¿no? O sea, si tiene 6 meses es distinto que si tiene un año que es recién nacido. O Claro, porque también cambia un poco la composición de la leche materna, ¿no? En etapas también principales, pues, o sea, primeras, como el calostro, que tiene una gran cantidad de células de defensa, tiene más cantidad de proteína, porque es lo que el bebé recién nacido necesita. En conversión de un bebé que ya es más maduro, después de, no sé, 3, 4 meses, pues ya también cambia la composición de la leche materna, que es ahí, sí tiene un sistema inmunológico, obviamente un componente inmune, la leche materna, pero también tiene, pues, para crecimiento, ganancia de peso, omegas, ¿no? Como toda esa parte de crecimiento. Ok. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las formas de alimentar, la leche materna, o sea, nos queda súper claro, bueno, a mí por lo menos como mamá, y siento que siempre sabemos que la leche materna es por mucho el mejor alimento que le puedes dar a tu bebé. Pero a veces no se puede, no se quiere, hay circunstancias que no nos lo permiten hacer de todo tipo. Y en el caso en el que tengamos que complementar o alimentar 100% con fórmula, ¿qué cosas son importantes nosotros saber que debemos de revisar, por ejemplo, en ingredientes o para elegir una fórmula de acuerdo a las necesidades de un bebé a términos generales? Pues mira, todas, en general, las fórmulas se guían por un códex, ¿no? Un códex alimentario en el que tienen que tener cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de calorías, cierta cantidad de proteínas y de lípidos, ¿no? Entonces, fue ese contexto, digamos, todas tenían que ser muy similares. Lo que va cambiando, obviamente, son los ingredientes que se utilizan. ¿No? Hay fórmulas que tienen ingredientes como mucho más limpios, orgánicos, ¿no? Que eso lo modifica un poco. Te diría como, para mí sería muy importante si fuera mi hijo, que no hubiera azúcares añadidos. O sea, que realmente el único azúcar que hay sea la lactosa, porque la lactosa es un prebiótico, hablando un poco de esta parte de la microbiota. La lactosa funciona como un prebiótico, a diferencia de cualquier otro azúcar añadido que no va a ser benéfico para la microbiota, o sea, para la microbiota en general. Ahora se fermenta más, genera más gas, ¿no? Con esa parte. Diría como que sea como lo más importante. Ahora agregan HMOs en las fórmulas. Si bien no es imposible que se agreguen los 200 que tiene la leche materna, pero pues creo que también tiene un beneficio ahí, porque estos HMOs también tienen como cierta ventaja en el desarrollo cerebral, en el sistema inmune. Creo que tengan HMOs me parece muy positivo. La cantidad de omegas que tiene la fórmula, y me voy a meter un poco aquí tal vez en controversia, pero personalmente luego venden un poco de esto de los probióticos en las fórmulas. No, o sea, para mí no sería como algo tan importante en este sentido, porque no podemos asegurar que estos organismos vivos en polvo nos duren cuánto tiempo, ¿no? Me parece que es una cantidad que es muy ambiguo personalmente. Entonces, tal vez para mí eso no sería como un punto tan importante, que luego veo que es como algo de la mercadotecnia que se les agrega bastante. Ok. Y en el caso, por ejemplo, ahorita pensando como, ok, no agrego probióticos en la fórmula, o bueno, no le doy una fórmula que contiene probióticos, pero no le estoy dando leche materna. ¿De qué otras maneras se puede poblar o se pobla la microbiota, ¿no? Y qué factores tendríamos que considerar. Digo, obviamente, una vez que ya están comiendo alimento y están con alimentación, pues ahí hay diferentes alimentos que nos ayudan, pero previo a esos, a los primeros 6 meses donde solamente toman leche, ¿con qué otros factores afectan la microbiota después de haber nacido? Pues uno es el uso de antibióticos, ¿no? O sea, siento que nosotros como pediatras somos súper así locos, porque es la palabra, ¿no? Con las infecciones, porque a veces es imposible que un bebé no se enferme, ¿no? El clásico segundo hijo que le toca como a los bichos el hermanito que va al Sí, kinder. pobre. Pobres, ¿no? Entonces, como ya tiene gripa, híjole, ok, ya tiene gripa. O sea, hacemos mejor pruebas virales, o sea, como que nos aseguramos que de verdad no es una bacteria antes de dar un antibiótico, ¿no? Porque pues el antibiótico, su función es matar. O sea, él tiene que matar el bicho. Pero obviamente en el camino se lleva a todos los demás. Entonces, creo que sí el uso de antibióticos somos como muy cuidadosos para ello. Hay algunos probióticos que se pueden utilizar en niños pequeñitos, por ejemplo, el más famoso es el Lactobacillus reuteri, que se usa para el cólico del lactante, pero este solo está indicado realmente, o la ventaja que se ha visto es en niños con lactancia materna, no tanto en niños con fórmula. Entonces también como el uso indiscriminado de probióticos pues tampoco es correcto. Al final es un medicamento. Claro. ¿Y por qué solamente en lactancia materna y no con fórmula? Los estudios como que demostraron que este tipo, esa cepa específicamente, niños que tenían cólico, o sea, tenían menos incidencia de cólico cuando tenían lactancia materna más probiótico, pero no vieron ninguna diferencia en el bebito con fórmula más probiótico, ¿no? O sea, como que no vieron diferencias. Entonces, no sabemos muy bien qué sea lo que activa este probiótico con la lactancia materna que disminuye el cólico,
pero pues la realidad es que la única indicación es para niños con lactancia materna. Ok. Y entonces, o sea, el probiótico como tal no es necesario, pero ¿en qué escenarios sí sería importante? Y otra vez, estamos hablando de generalidades, pero ¿en qué momentos sí es importante utilizar probióticos? Porque también mucho yo he escuchado y seguramente muchas de las personas que nos van a estar escuchando es que como adultos, pues ya un suplemento, no sé si llamarlo base de moda, lo que sea, es el probiótico, ¿no? Entonces, en el caso de los bebés, y podemos hablar como en dos etapas, antes de los 6 meses y después de los 6 meses que cambia un poco la alimentación. ¿Qué tanto es así? O sea, ¿qué tanto sí tenemos que suplementar eso como de cajón? La verdad es que no es necesario. Si tú vas a un súper, pues a un súper, ni siquiera en la farmacia, a un súper, y vas a la parte de la farmacia, vas a ver 200 tipos de probióticos diferentes, porque se venden como a libre, no requieres ningún tipo de receta ni nada. Y el problema del probiótico es que solo algunas cepas, o sea, algunos tipos de bichitos, han demostrado ciertos beneficios, o sea, beneficios clínicamente comprobados. Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos todavía, ¿no? Que se siguen todavía investigando muchísimo, pero en niños pequeños, como que lo que más ha demostrado es el cólico de lactante, que te decía, o sea, como esa es una indicación para niños menores de 6 meses. Si usan antibiótico, pues posterior al antibiótico también dar un buen periodo de probióticos. Y también les digo como, a ver, nunca es como me tomo un probiótico un día y va a ser magia. O sea, tardan en hacer efecto. Por lo menos requerimos 2, 3 meses de probióticos para ver el efecto real del medicamento. ¿Me explico? Es poco probable que te haga como el efecto suficiente. O sea, a veces requerimos como mucho más tiempo. Y la verdad es que hasta el momento hay pocas cepas que han demostrado beneficios. Las que están como más demostradas se llama Lactobacillus reuteri rhamnosus GG, que es para la diarrea aguda. Por ejemplo, eso sí tiene beneficios con la diarrea, por ejemplo, del viajero, ¿no? Clásico europeo que viene a México de repente y nuestra agua, ¿no? Les da un poco de diarrea, Sí, sí. es una buena opción. Diarrea por antibióticos también es una buena opción. El Reuteri, que es para el cólico, y el Saccharomyces, que es un hongo, es de los pocos hongos que tenemos en el mercado, que ha demostrado como cierto beneficio en dolor de pancita como funcional, o sea que no hay nada malo con la pancita, sino como ahí se altera la microbiota, en las diarreas también, o sea, son como de las pocas que hemos visto más, o sea, que en estudios tienen como más evidencia. Ok. Y digamos, estos temas o episodios que afecten la microbiota, mencionaste la parte de las infecciones, pero ¿hay alguna otra circunstancia en la que se afecte la microbiota y por lo tanto es indicado o necesario la suplementación con probiótico? Realmente no, más que los antibióticos y un poco la verdad es que la dieta, o sea, finalmente la dieta sí es muy importante. O sea, el uso de alimentos ultraprocesados, alimentos con muchos colorantes, muchos azúcares añadidos, grasas trans, lo que en realidad hacen es que pues generan una cierta inflamación, ¿no? En el intestino. Y eso a la larga pues como que va afectando este equilibrio perfecto que tiene la microbiota. Okay. Y por ejemplo, también se ha escuchado mucho esta relación que existe entre el sistema inmune y la microbiota. No sé si nos puedas contar un poquito más de qué se trata esto y si es la misma microbiota para todos y entonces por lo tanto si tienes la microbiota A, tienes mejor sistema inmune o no, o cómo funciona digamos que esta relación. O sea, sí se ha visto como que tiene cierta evidencia que tiene una protección contra los microorganismos como patógenos, o sea, los malos, porque lo que hace es que la microbiota como que genera una barrera, ¿no? Natural. Y aparte que compiten contra el espacio y los nutrientes. Entonces, por ejemplo, si llega como, no sé, voy a una fiesta, me como algo y me hace daño, mi microbiota de alguna forma como que está así, ya sabes, agarrada una con otra para que justo no entren estos bichos. De ahí que viene como que tiene esta importancia en el sistema inmunológico y además también se ha visto como que los ácidos grasos que generan, o sea, como que ellos, el metabolismo de los bichitos generan ciertos ácidos grasos que son muy positivos para el intestino y son como antiinflamatorios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como que tu intestino está en mejores condiciones con una mejor microbiota. Como que tener una u otra es mejor, es súper difícil. O sea, hacer estudios en microbiota es dificilísimo porque hay millones y son todas muy diferentes, ¿no? O sea, sabemos que hay ciertas bacterias que queremos que estén en mayor cantidad y otras que están en menor cantidad. Pero decir como esta es la perfecta, eso no existe. O sea, hoy no tenemos un gold estándar de microbiota para que todos lleguemos a ella, no. O sea, sabemos que la presencia de ciertas bacterias en mayor cantidad van a ser más inflamatorias y nos tienen como mayor cantidad de enfermedades,
pero no podemos tener como aún no tenemos un gold standard de microbiota perfecta. En términos de digestión, o sea, obviamente la microbiota es esencial para todo el proceso digestivo. Por ejemplo, un niño que vive con mucho cólico o con indigestión constante, ¿la microbiota juega un papel ahí y qué se puede hacer? Pues, o sea, también aquí vamos a hablar, voy a dividir también un poco a los niños en dos grupos. O sea, los niños pequeñitos que tienen todos esos trastornos, se llaman trastornos funcionales, que tal vez muchas mamás se van a relacionar con ellos como el niño o sea, el que tiene reflujo, el que tiene cólico, la disquesia del lactante, que es estos niños que pujan, se ponen súper rojos y tú así de, pobre bebé, está súper estreñido, pero cuando ese popó sale súper líquida, es un trastorno funcional. Entonces, en esto se han visto como que este eje cerebro-intestino, que ya también incluye la microbiota, como que no está como en armonía, ¿no? Entonces, se llama un eje porque todos se comunican. Entonces, tú dirías como, ¿por qué un bebé tan chiquito está estresado? ¿A qué está pasando? Pero tal vez no es el bebé, sino todo el ambiente, ¿no? Yo no me imagino que es tener un chiquitín de un mes que llora 4 horas y no lo puedes parar, ¿no? Y dices como, y ahora lloran como si algo les doliera, o sea, de verdad que se están muriendo. Y como, ¿no? Que la mamá le genera una ansiedad terrible también de, ¿qué hago con este bebé? O sea, ¿por qué no deja de llorar 4 horas? Y te dice el doctor, no tiene nada, es normal, porque eso decimos, es normal, pero pobre personaje, mamá, papá, ¿no? Que están con esa criatura. Entonces, este ambiente estresante para la mamá, luego se pasa al niño, ¿no? Entonces, como que se ha visto que esta relación de ansiedad mutua, pues afecta como justo este cerebro, nuestra parte, digamos, ambiental, que se pasa como al intestino de alguna forma, esta comunicación, y generan estos síntomas. Y también interviene la microbiota. Y en niños más grandes es un poco más evidente, o en adultos incluso. O sea, el clásico adulto que te dice, tengo una junta importante o tengo un examen y me duele la panza, ¿no? O tengo diarrea antes de un examen. Entonces, esto se ha visto un poco porque se activan ciertos núcleos de estrés en nuestro cerebro que sin querer también como que estimulan estos sistemas neurocentérico, ¿no? Que también como que tienen una función por sí sola en nuestro segundo cerebro. Y luego la microbiota también depende mucho de lo que comemos. Ahí ella tiene la capacidad de producir ciertos neurotransmisores, como la serotonina, que es la de la felicidad. Eso de eres lo que comes es verdad, porque si tú comes como comidas mucho más saludables, que alimenten a tu microbiota y puedas generar más serotonina, sencillamente vas a ser una persona mucho más tranquila, mucho más relajada que aquella que no produce tanta serotonina. No sé, sí hay una correlación importante. Claro. Wow, qué interesante eso. O sea, y a ver, sí o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando mi hija era chiquitita y tenía reflujo, y sobre todo, bueno, yo nada más tengo una, entonces como primeriza o sea, te mueres, porque es como, no sé qué me pasa con mi bebé, y obviamente, claro, eso se pasa, porque al final toda la parte emocional de la mamá se refleja en el bebé, pero como que nunca me había puesto a pensar que eso pudiera exacerbar el problema del cólico o del reflujo o ¿no? Y que prolongara el llanto. Y la peor recomendación es como, quédate tranquila. O sea, ¿cómo vas a tranquila? ¿Me explico? Es que es un momento muy complicado, o sea, Claro. sí, es duro. Sí. Wow. Y bueno, complementando esto que estás mencionando de la parte del eje intestino-cerebro, y obviamente sí, y es completamente verdad, o sea, tú como adulto tienes una emoción fuerte y te pasa algo en la panza, o sea, eso es así, pero y en esta etapa como de bebitos chiquitos, ¿no? Que además, pues intestino-cerebro, pero también hay una relación de vínculo con la mamá, se llame fórmula, se llame lactancia materna o como sea. eh, o sea, ¿qué tanto influye la alimentación? Mi pregunta es, ¿qué tanto influye la alimentación en este eje cerebro-intestino? Y también cómo emocionalmente eso se pudiera desarrollar, porque pues al final hay un componente emocional en este proceso. Es una pregunta muy difícil, que justamente creo que si lo descubriéramos ya, teníamos a más felices con bebés sin cólico, ¿no? Pero creo que aún no hemos llegado como tan avanzados en la parte de gastro. Pero sí es verdad, incluso, o sea, hay como estas, como personalidades, ¿no? Mucho que dicen la tipo A, ¿no? De personas, incluso desde niños pequeños, o sea, que son como súper exigentes consigo mismos, ¿no? Y de, tengo que ser el primero en la escuela y son súper correctos y ordenados y todo perfecto. Son niños que suelen tener justo más dolor abdominal, suelen estreñir más o diarreas, ¿no? Entonces, haces estudios así, normalmente ya no hacemos tantos estudios para no mediar a los niños, como que vas viendo que no hay datos de alarma y justo les explicas a otras que, ok, puedes dar medicamentos, puedes dar muchos probióticos, pero gran parte también es mejorar esta parte, pues, emocional, de que tienen que bajar un poco esta intensidad de la perfección. O sea, incluso en Boston, en el Children's, me parece que tienen como un programa de meditación para niños con dolor abdominal crónico. O sea, parte de su estrategia de manejo,
pues sí son los medicamentos, son probióticos, pero también es meditación, porque tienen que controlar esta parte emocional o de pensamientos que bajen un poco la intensidad al intestino. Ujú. Sí, 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 te entiendo perfecto. Y Y bueno, y también ahorita que estabas hablando me quedé pensando, eje intestino-cerebro. Cuando el bebé nace, pues obviamente la nutrición, el alimento que reciben desarrolla el 100% del bebé, ¿no? O sea, en la parte intestinal y todo, pero sobre todo en la parte del cerebro también. Entonces, mi pregunta es si hay alguna relación directa de la microbiota sana en el neurodesarrollo y o sea, sin tanto patógeno, pues, versus un niño que a lo mejor tiene algún problema en la microbiota por un exceso de antibióticos o por cualquier otro tipo de evento y eso afectará su neurodesarrollo o no. Hasta ahorita no se ha demostrado, o sea, que yo sepa, no se ha demostrado como que tenga un impacto directo en niños tan chiquitos, ¿no? Que cambien el desarrollo. O sea, sí hay algunos estudios que con la lactancia materna las puntuaciones de IQ suelen ser un poco más altas, pero también te diría como, a ver, o sea, eso dice, pero también son estudios que son difíciles de llevar a cabo, no son tan fáciles. En niños, por ejemplo, con trastorno de espectro autista, una de las teorías es que son chiquitines que tienen mayor, o sea, el intestino como más permeable. Eso significa que, o sea, nuestros intestinos como una célula, otra célula, otra célula, así pegaditas. Nada sale y nada entra del intestino, es un tubo cerrado. Entonces, que por alguna razón estos chiquitines tienen como una permeabilidad, está abierto. Y eso permite el paso hacia la sangre, ¿no? De algunas bacterias, de alergenos. Se ha visto, o sea, una de las teorías de hipótesis es que esta permeabilidad intestinal empeora las conductas, ¿no? Por eso son niños que se les da cierto tipo de probióticos, que en ocasiones se restringen gluten, lácteos, aunque también no hay tanta evidencia al respecto, pero un poco viene de ahí la teoría de esta permeabilidad intestinal. Y en adultos, ya en adultos, algunos han asociado como ciertos patógenos de la microbiota, como con Alzheimer o con Parkinson, ¿no? O sea, como que algunas cosas hacen que, como que son proinflamatorias y generan estos síntomas. El problema de los estudios con microbiota, siempre les digo, es que es el huevo o la gallina, que es primero. O sea, yo tengo mal mi microbiota y eso me generó Parkinson, eso me generó, no sé, un trastorno metabólico o mi trastorno metabólico me cambió la microbiota. O sea, como que esa parte es súper difícil de determinar los estudios de microbiota. Pero que finalmente juega un papel fundamental lo que estás metiéndole a tu cuerpo en términos de alimento y Claro, nutrición para definir, o sea, yo sí he escuchado mucho del caso de la comida es medicina o la comida es el veneno, ¿no? 100%. Y eso afecta a todos los niveles del cuerpo, órganos, o sea, obviamente el cerebro es uno de los órganos más importantes, pero sí, estoy de acuerdo. Es muy interesante este, Muchísimo. Hay muchísimas cosas. O sea, yo entre más leo, digo, menos sé, porque lees una cosa y es como antes que leer otra cosa, porque cada día salen más información. sí, sí, ¿no? Y bueno, y ahorita también un tema como que, no sé si preocupa, pero sí está mucho en la mente de las mamás actualmente es el tema de azúcares añadidos, ¿no? O sea, Sí, el tema del colorante rojo que acaba de salir, obviamente también, pero en el tema de azúcares añadidos y el no azúcar, por ejemplo, para nada antes de los 2 años de edad y todo eso, puedo intuir por qué es bueno, pero ¿qué pasa a nivel microbiota si tu fórmula está llena de azúcar, por ejemplo, o si le das mucha azúcar a tu bebé chiquito o un niño menor o de dos sea, años? en términos de microbiota, o sea, estoy hablando como específicamente de la microbiota, todos estos, y no solamente como colorantes, azúcares, también muchos conservadores. O sea, tú tal vez ponte a ver algunos, no sé, un pan. A veces algunos panes tienen como 30 ingredientes, un queso, 30 ingredientes, y tú, pero o sea, solo tendría que ser leche, tal vez, no, o sea, porque tantas cosas. Entonces, lo que ocurre es que a veces como estos, uno, es que son proinflamatorios, o sea, esta alimentación proinflamatoria, pues justo inflama este intestino, lo hace más permeable, que pasa un poco esto que decíamos que se pasan estas bacterias o estos alergenos también pueden pasar más fácilmente, pero también crecen las cepas que no queremos que crezcan. O sea, como que ellos son una comunidad, digo, como piensa que tienes una colonia preciosa, ¿no? Preciosa. Y tú dejas tu casa libre y luego el vecino deja la casa libre y puede entrar cualquiera. Tú quieres rezar porque entre gente, pues, no sé, pues, como que fomenten una buena colonia, pero pues puede Ujú. entrar gente que no es buena, o sea, ladroncillos o así, ¿no? Entonces, si tú como con tus azúcares alimentas al ladroncillo, lo que va a generar, pues es mayor fermentación, o sea, muchísimo gas, distensión abdominal, dolor abdominal, porque están creciendo estas que no quieres que crezcan, o sea, como que están reproduciendo más, quieres que crezcan las otras. Claro. Y que esto finalmente también cuando entran los ladrones, porque me gustó la analogía, eso también empieza a afectar la salud en los diferentes órganos, ¿no? O sea, Claro,
Es como la porque base de... y aparte eso como, o sea, siempre como que dicen como, es como proinflamatorio, o sea, ahorita también hemos tomado mucha importancia en esta parte de la inflamación, ¿no? O sea, porque se ha visto que no solo es como, estoy inflamado solo en el colon, al final esta inflamación se va a todo tu cuerpo y es una inflamación que está, y pues afecta, como tú dices, en todas partes. Claro. Claro. Oye, y bueno, ahora hablando, o sabiendo que la bueno, microbiota es realmente importante para, o sea, ¿qué sugerencias o qué podríamos decir que son buenas prácticas para poder tener una microbiota saludable en los bebés? Otra vez, dividiendo como que los bebitos previos a los 6 meses y ya una vez que empiezan con comida. O sea, hay veces que no podemos decidir cómo van a ser nuestro bebé, o sea, decir como que tengas un parto, bueno, pues tampoco, ¿no? O sea, Ah, sí, justo. tampoco puedo obligarlas a que todas tengan un parto porque eso probablemente no sea No va a factible, pasar. ¿no? Y Exacto. aún también la lactancia materna, o sea, en la medida de lo posible, quien lo pueda lograr, perfecto, es el alimento perfecto, es el alimento adecuado para tu bebé, pero también si no hay, porque por alguna razón, bueno, entonces en la alimentación complementaria, pues justamente fomenta que tenga 5 grupos de alimento, que tengas esta variedad de alimentos, que tengas alimentos ricos en fibra o prebióticos, por ejemplo, las leguminosas, frutas, verduras, granos enteros, ¿no? O sea, como alejarnos un poco de los granos tan refinados en nuestra vida. Y te diría que eso hace a lo largo de la vida. O sea, esa base la tienes que extender a lo largo de tu vida. Tampoco quiero ser esta persona que les dice, no pueden comer azúcar nunca en su vida, porque realmente tampoco va a pasar, ¿no? O sea, y Exacto, es también en imposible. los niños decirles como, no puedes, es como, ¿cómo que no? O sea, más lo quiero, ¿no? O sea, es como, les Sí, genera, sí, sí. entonces, entonces entras como en este conflicto de qué tan permisiva puedo ser y qué tan exigente puedo ser. Entonces, un poco como recomendaciones, les digo, es como no damos ninguna connotación positiva ni negativa en la comida, ¿no? O sea, el clásico, te doy un brócoli si te comes el postre. Entonces, para el pequeñito es como, si me castigo con un brócoli, tengo un premio, que es el postre. Entonces, creemos que no, Claro. que ese pensamiento no exista, sino más bien como, a ver, si hoy se te antojó un postre, ok, hoy hay postre, hoy hay fruta de postre, hoy hay helado, listo. O sea, no pasa nada, no lo satanizamos, ¿no? Como que hacemos un poco más neutros, pero que en casa, en medida del posible, la comida sea pues lo más natural posible, azúcares naturales, de la fruta principalmente, y siempre les digo como, ustedes son el mejor ejemplo. O sea, si a ti te ve comiendo, diciendo como, qué asco la espinaca, él va a decir lo mismo, ¿no? O sea, Sí, y si te claro, sí, sí, ve sí, son esponjas, o sea, son está cañón. esponjas, o sea, Sí. de 5 galletas en la tarde y 5 en la mañana, o sea, va a ser lo mismo. Entonces, pues realmente como que estas comidas en familia, estos ejemplos, ayudan a que ellos también coman igual. O sea, porque si hay niños que te dicen como se me antojó un pastel y lo prueban, se lo comen un cachito y listo, ¿sabes? O sea, como que lo toman como muy chill y me doy cuenta con los que no, o sea, los que sí lo tienen prohibido es como, quiero más y más dulces, ¿no? O sea, como que ser un poco más, o sea, como más neutros y pues seguir esta línea de comida, o sea, intentar como que todo sea lo más natural posible. Si hay cosas que tienen que ser como productos procesados, pues intentar que sean de la menos cantidad de ingredientes que tengan, ¿no? Que tengan 3, que tengan 5 cuando mucho. Pero si es un producto que tiene 10 ingredientes, aléjate. O sea, Sí, porque sobre nada todo en que la no los vida. puedas pronunciar o que, sí, sí, sí. Claro, o sea, a ver, una pasta tiene que tener harina, ¿no? Harina, sal, básicamente. O sea, ¿por qué tienen 15 ingredientes? O sea, de repente hay pollos que tienen 30 ingredientes, como más pollo, ¿no? No Sí, es sí, sí, pollo, es grave, es es grave. gravísimo, de verdad que sí. Tenemos Entonces, que leer más etiquetas. Ok, me encanta. O sea, a ver, creo que como conclusión la microbiota, y aquí me corriges tú, pero es la base de la salud un poco, ¿no? O sea, dependiendo de lo que comes es si tu intestino acepta o no acepta microbios patógenos que pueden generar más enfermedades o no, que obviamente se construye desde, pues, como dices, desde el embarazo, se termina de poblar en el parto y después es un proceso entre fórmula o entre leche materna y después con la alimentación. Entonces, como, a ver, la alimentación complementaria es sumamente importante, pero a mí algo que me preocupa es, o no me preocupa, pero como dar certeza de que si por alguna razón no pudiste controlar que tu bebé no fuera parto, o si por alguna razón no pudiste o no se dieron las circunstancias para que pudieras dar lactancia materna, existen alternativas y que todavía es posible tener una microbiota sana y que tu bebé pueda desarrollarse de la mejor manera posible. O sea, eso es un poco como que lo que quería llevarme del episodio. Creo que lo estamos diciendo, ¿no? No sé si quieras añadir algo más que estés, o sea, que se te ocurra que pudiera ser importante para que las mamás escucharan. pues que yo les diría como todos son engranes, ¿no? O sea, el cuerpo funciona así. O sea, todo está comunicado. No puedes alejar de decir como, está solo enfermo del estómago, pero no todo lo demás. O sea, al final todo se comunica. Porque un niño con, no sé, con dolor de panza chance no duerme. Entonces, si no duerme,
la pobre el cerebro pues, está todo el tiempo todo ansioso, entonces, ¿no? O sea, todos estamos comunicados. Creo que les diría como no se torturen por cosas que no están en su control. O sea, el parto no está en su control. Muchas veces la lactancia tampoco está en su control, pero alrededor de la vida se pueden hacer cosas muy positivas por la salud, ¿no? Que sí dependen de nosotros. Pues muchas gracias, Marta. La verdad es que ha sido, o sea, yo la he pasado muy bien hablando de este tema. No sé si es porque soy una jockey, la nutrición o qué, pero me encantó este episodio. Siento que aprendí mucho. Muchas gracias por estar acá. Ojalá podamos. Yo feliz, con Y gusto. Me encanta sí, esto. muchas gracias. Estamos en contacto. Una pregunta, si alguien te quisiera contactar, ¿dónde te pueden encontrar? Pues, o sea, mis redes sociales es marta.gastronutripedia. Ahí yo casi siempre les contesto cualquier cosa que necesiten. Perfecto. Pues muchas gracias, Marta. Que estés muy Cuídate. bien. Igual, Igual, bye bye. bye.